El día de hoy les quiero contar dos casos que marcaron la historia de Rusia. Uno es un zar asesino serial que inspiraba tanto miedo que se ganó el apodo de Iván el Terrible. Y el otro es el asesinato de Rasputín, el monje amante de la reina que era considerado inmortal. Hoy quiero hacer también algo diferente. Quiero que en los comentarios me dejen las banderas de sus países, porque vi que en otros videos me estaban dejando las banderitas de los países de donde me ven. Así que de esa manera queremos ver de dónde están viendo el canal. Vi que en algunos videos inclusive llegaron a poner banderas de la India, pero no mientan, o sea, dejen acá en los comentarios. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al caso de Iván el Terrible y Rasputín el Inmortal. Iván IV fue un príncipe ruso nacido el 25 de agosto de 1530. A sus 3 años su padre murió, dejándolo a él como heredero del trono. Como Iván era un niñito, su mamá reinaba en su nombre, lo cual le molestaba a los boyardos. Los boyardos eran nobles de mucho poder y a ellos no les gustaba que una mujer estuviera a la cabeza. Entonces, cuando Iván tenía 8 años, envenenaron a su madre, dejándole así huérfano. Después de esto, se dice que hubo un tiempo en que Iván vivió como un mendigo. Entonces, cuando creció más, a sus 13 años, quiso recuperar su poder ordenando a sus secuaces que le trajeran a Andrei Shuisky, un líder de los boyardos. Andrei fue arrestado por las calles y le tiraron a una jauría de perros rabiosos que lo devoraron enfrente de toda la nobleza. Con solo 13 años, Iván ya había cometido su primer asesinato. La gente empezó a temerle y su estatus mejoró. Desde que era muy chico, Iván se ganó una fama de ser un heredero muy pasional, digamos. Se dice que se acostaba hasta con 4 mujeres al día, pero a los 16 años él se autoproclamó como el primer zar de Rusia y quiso casarse para tener a una zarina. Su corte organizó una competencia con más de 1500 mujeres, de donde él eligió a la más bella, llamada Anastasia. Anastasia parecía ser una persona muy dulce, le mantenía tranquilo y era adorada por el pueblo. Durante todos estos años, Iván y sus tropas lograron colonizar mucho territorio. Aniquilaron ciudades enteras ganando casi 1 millón de kilómetros de territorio. Iván era muy sanguinario, pero todo el pueblo le adoraba y hasta le hacían canciones para festejar sus victorias. Anastasia e Iván tuvieron 6 hijos a lo largo de 10 años, hasta que ella falleció de una manera muy repentina. Iván, destruido, estaba convencido de que alguien la había envenenado al igual que a su madre. Es a partir de la muerte de Anastasia que él se volvió paranoico y narcisista. En este caso hay que decir que el cuerpo de Anastasia fue analizado 500 años después y se encontró mucho mercurio y arsénico en sus huesos. En esa época el mercurio y arsénico se usaban como medicina y en cosméticos, pero en dosis muy bajas. Ella tenía demasiado. Hay quienes dicen que las sospechas de Iván eran correctas, que probablemente los boyardos la habían envenenado. Pero también hay una teoría que dice que Iván presionó a los médicos a que le dieran más medicamentos para intentar salvar a Anastasia y terminaron intoxicándola. En fin, Iván, que estaba enfurecido, mandó a torturar y matar a varios de los médicos que trataron a su esposa. Un año después de la muerte de Anastasia, Iván se casó con María. Este casamiento fue más bien por razones políticas. La muerte de Anastasia había dejado a Iván muy desconfiado de la nobleza. Entonces, después de varios problemas, Iván decidió abdicar a la corona. Los boyardos intentaron reinar sin Iván, pero el pueblo no estaba conforme. Entonces, básicamente le rogaron que volviera. Él volvió, pero con una condición: tener el poder total del reinado, básicamente. Él pidió que los boyardos y la iglesia le dieran el poder de condenar, ejecutar y hasta sacarle todos sus bienes a quienes él consideraba como traidores, lo cual finalmente le concedieron. A diferencia de Anastasia, que le calmaba, María le incitaba a la violencia.
Iván creó un territorio llamado Oprichniki, donde él podía hacer lo que quería y creó su propio ejército, los Oprichnik. Se dice que la idea del ejército fue de María. De los 12.000 nobles que había, 570 se habían unido a su ejército y el resto fueron ejecutados o exiliados. Durante estos años, Iván se acercó mucho a Fiodor. Fiodor era uno de los líderes más fuertes del ejército Oprichnik, un hombre muy sanguinario y decidido, lo cual le atraía. Un magnate de la corte le dijo a Fiodor que ellos le servían al zar de una manera que era útil, pero que él le servía en sus transacciones asquerosas sodomitas. Literalmente decía eso. O sea, básicamente le acusó de tener relaciones homosexuales con el zar frente al zar, toda la corte y también enfrente a su esposa. Iván se llenó de ira ante esta acusación y lo apuñaló hasta quitarle la vida enfrente a todos. Inicialmente Iván mandaba a ejecutar a personas, pero a partir de este momento le gustaba ocuparse él mismo de sus detractores. Al comienzo del matrimonio con María, Iván se dejaba influenciar mucho por ella, pero con los años empezó a sospechar que ella también era una traidora. María murió envenenada después de 8 años de matrimonio y se sospecha que Iván habría sido el culpable. Poco tiempo después de la muerte de María, Iván encontró a su tercera esposa, llamada Marfa Sabákina. Se cree que la madre de Marfa le dio una mezcla herbal para mejorar su fertilidad antes de la boda, pero terminó debilitándola tanto que en el día de la ceremonia ella apenas se mantenía en pie. Marfa falleció 2 semanas después de la boda, lo cual aumentó aún más la paranoia de Iván, que mandó a ejecutar a 20 personas por esta muerte. Se dice que Iván estaba tan paranoico que mandó a hacer un cetro con un cuchillo escondido para poder estar armado y atacar en cualquier momento. Un año después de lo de Marfa, Iván se quería volver a casar con una mujer llamada Anna Koltovska. A partir de ese momento, todos los matrimonios de Iván eran rechazados por la Iglesia Ortodoxa. Ellos consideraban que el primer matrimonio era la ley, el segundo se podía conceder bajo circunstancias extraordinarias, el tercero ya era una violación de la ley y el cuarto una impiedad. Ellos consideraban que era una unión como la de los animales. Iván dijo que esto no era válido para él, porque técnicamente su tercer matrimonio no contaba porque él no había consumado con Marfa. Entonces lo casaron con Ana. Después de 2 años de intentar, Ana no pudo darle hijos, lo cual enojó al zar y la exilió a un convento. Acá quiero hacer una aclaración, que cuando él le mandaba a alguien a un convento era de por vida. Ana estaba condenada a una vida de claustro, estuvo encerrada y murió en ese lugar ya de vieja. Después de meterla al convento, encontró a otra mujer, también llamada Ana, pero de apellido Vasilkova. A esta altura, el zar ya estaba tan violento que ejecutaba a cualquier persona que se atreviera a contradecirlo. Entonces, los nobles de la corte preferían no meterse en su vida amorosa. La quinta esposa era muy modesta y tranquila, lo cual cansó a Iván. Y al año la mandó a un convento como a su esposa anterior, pero se cree que Ana fue asesinada ahí por órdenes suyas. La sexta esposa fue Vasilisa. No queda claro si era una esclava ucraniana o georgiana, pero cuando Iván la conoció, se enamoró perdidamente de ella. Se dice que Vasilisa era muy dulce y la única esposa que Iván amó como Anastasia. El zar la había liberado de la esclavitud para hacerla su esposa, pero pocos meses después de casarse, Vasilisa fue descubierta teniendo un amorío con un príncipe llamado Devletev. Por robarle a su mujer, Iván el Terrible ordenó el empalamiento de Devletev. El empalamiento era un método de castigo que consistía en atravesar un palo puntiagudo por todo el torso de una persona mientras estaba viva. Terrible. Vasilisa tuvo que presenciar todo el proceso de agonía de su amante y al terminar la mandaron al convento donde fue asesinada al igual que Ana, la quinta esposa. Luego de Vasilisa, Iván volvió a casarse con otra mujer llamada María Dolgorukaya. María aparentemente se casó virgen, pero luego de la primera noche con el zar, él la acusó de haber tenido un amante antes que él y entonces la ahogó con sus propias manos.
Hay dudas sobre si Basilisa y María llegaron a casarse o si solo fueron concubinas, ya que a esa altura ni la iglesia ni la corte tomaban en serio ninguna de las relaciones del zar, entonces no se formalizaron. Como broche de oro, Iván decidió juntarse por octava vez con una mujer llamada María Nagaya. María había sido aceptada por Iván porque le dio un hijo varón, al que llamaron Dimitri, que murió a los 9 años. Durante todos esos años, el zar tuvo 2 hijos varones que llegaron a la adultez. El primero era Iván, que llevaba su mismo nombre, y el segundo era Fiodor, coincidentemente llamado igual que su hombre favorito. Ya de adulto, cuando un hombre le levantó la espada a su padre en un intento de asesinato, Iván saltó y le apuñaló rápidamente, salvándole la vida al zar. Desde ese entonces, Iván se volvió el favorito de su padre y fue declarado oficialmente como el heredero porque le parecía firme e inteligente. En el tercer matrimonio, Iván concibió a un hijo con Yelena. Esta mujer estaba con un embarazo muy avanzado cuando Iván el Terrible la vio y le atacó físicamente porque dijo que estaba vestida de manera inapropiada. Este ataque le ocasionó la pérdida de su bebé a Yelena, lo cual enfureció a Iván, quien en defensa de su esposa atacó a su propio padre. Iván el Terrible usó su cetro para golpear a su hijo en la cabeza, quien cayó desplomado al piso. Cuando el zar vio que su hijo se estaba desangrando, se arrepintió de inmediato, lo alzó y lo llevó corriendo a pedir ayuda, pero a los pocos días el heredero estaba muerto. Se dice que después de esta muerte, el zar se deterioró tanto mentalmente que se arrancaba el pelo de la cabeza, de la barba y también se arañaba el rostro. Pocos años después, Iván el Terrible murió. Hay algunos historiadores que creen que fue un ataque al corazón y otros creen que fue envenenado porque se encontró mercurio en sus restos. También se cree que tenía sífilis muy avanzada, lo cual podría explicar su comportamiento errático, y el mercurio porque era usado para tratar la enfermedad en esa época. La octava esposa, María, enviudó, siendo así la segunda esposa en sobrevivir a Iván el Terrible. Otro famoso personaje ruso es Grigorio Yefimovich Rasputin. Muchos capaz conocen este nombre por la famosa canción, esa que dice Ra, Ra, Rasputin. Es un tema que inclusive en los últimos años se hizo muy conocida, y por eso en esta parte vamos a hablar sobre su caso. Rasputin viene de una época mucho más reciente. Él nació en 1869 en Siberia. Él venía de una realidad muy dura, llena de pobreza y enfermedad. Sus padres tuvieron 9 hijos, de los cuales solo sobrevivieron una hermana y Rasputin. Su papá estaba muy involucrado en la iglesia y lo bautizaron al día siguiente de su nacimiento para asegurar la bendición. Desde ahí Rasputin se había vuelto un chico especial porque era el único varón de la familia en sobrevivir. Rasputin se casó con una chica llamada Praskovia y tuvieron 7 hijos juntos, de los cuales solo 3 sobrevivieron la infancia, que son los que salen en la foto. Al comienzo él tenía una reputación de promiscuo, tuvo un par de problemas por robos menores y por tomar de más, pero a los 28 años hizo un viaje al monasterio de San Nicolás, donde tuvo una iluminación espiritual. En ese monasterio aprendió a leer y a escribir, dejó el alcohol, se volvió vegetariano y todo el día rezaba y cantaba con mucho entusiasmo. Desde ese momento en adelante él se volvió un monje nómada que iba de pueblo en pueblo compartiendo la palabra de la iglesia ortodoxa rusa. Tenemos que decir que la esposa de Rasputin y sus hijos vivían con el padre de Rasputin, lo cual se estilaba en la época. Él, al terminar cada viaje, volvía a quedarse con ellos. Con los años fue juntando seguidores. Al comienzo eran sus familiares y amigos del barrio, pero después fueron uniéndose personas nuevas y se empezó a correr la voz de que él podía predecir el futuro, ayudar a sacar tristezas y hasta curar enfermedades. En uno de sus viajes conoció al arzobispo de San Petersburgo. Este arzobispo estaba tan encantado con el carisma de Rasputin que lo invitó a quedarse en su casa.
Es ahí que él hizo su mayor conexión, o sus mayores conexiones, mejor dicho, porque el arzobispo era el guía espiritual de la familia del emperador. El emperador Nicolás II y su esposa Alexandra tuvieron 6 niñas y un solo varón, Alexei. El único varón que tuvieron estaba enfermo de hemofilia, una enfermedad genética que impide que la sangre se pueda coagular. El pequeño Alexei no podía lastimarse porque no dejaba de sangrar y todas sus heridas tardaban mucho en curar, y en síntesis era un chico muy frágil. En un viaje de cacería, Alexei se había golpeado la entrepierna. Al comienzo tuvo un moretón que se curó normalmente, pero en otro viaje en carroza esta herida se había abierto y sangró hasta dejarlo inconsciente. Por 11 días el hematoma en su entrepierna solo crecía y crecía hasta que cubrió todo su abdomen. Por días tenía una fiebre que no paraba con nada y el niño le pedía a su madre que lo ayudara, que no lo dejara morir. Desesperada, Alexandra le mandó un telegrama a Rasputín pidiendo ayuda, ya que era el único heredero al trono que estaba muriendo. Rasputín le respondió asegurando a los emperadores que Dios escuchó el llanto de Alexandra y que su hijo no iba a morir. Iba a mejorar si ella impedía que los médicos lo molesten, entonces es lo que ella hizo. Como él prometió, la salud de Alexei había mejorado. Ese mismo día que había llegado el telegrama, la fiebre de Alexei se había ido y con los días el moretón en su abdomen desapareció. Los doctores no podían creer lo que estaban viendo. Los emperadores estaban anonadados. Era real. A partir de este momento, ellos estaban convencidos de que Rasputín era la única persona capaz de curar a su hijo y proteger a su familia. En este caso quiero hacer un paréntesis, porque lo que se cree que los médicos le estaban dando a Alexei era aspirina, lo cual realmente le estaba haciendo mal porque es un anticoagulante. El niño ya tenía una enfermedad que le impedía que su sangre se coagulara. Esto lo estaba matando. Es por eso que cuando cortaron con el tratamiento, este chico mejoró. Cuando el niño se recuperó, Rasputín dio una nueva predicción. Dijo que si él moría o la familia le sacaba de su lado, eso iba a significar la muerte de la corona. Con esta cura y la predicción, Rasputín se volvió un héroe, el protegido del pueblo. A los nobles no les gustaba mucho la fama que tenía el nuevo monje, porque él usaba este poder para acostarse con chicas. Aceptaba sobornos, volvió a tomar mucho alcohol y le estaba influenciando muchísimo a la familia real. Además, se rumoreaba por ahí que él estaba muy cerca de Alexandra, demasiado cerca, si es que saben a lo que me refiero. Rasputín y la emperatriz Alexandra siempre se juntaban a rezar en privado, lo cual le enojaba a muchos nobles. Como una mujer casada iba a encontrarse a solas con un hombre. Ese era el pensamiento en esa época. En los diarios se publicaban caricaturas de los emperadores Nicolás y Alexandra siendo marionetas manejadas por Rasputín. La gente estaba perdiendo respeto en sus autoridades y creían que todo era culpa suya. Un día, Rasputín estaba volviendo de su casa y una mujer le apuñaló en el abdomen sin motivo alguno. Esta mujer era Kionia Guseva. Ella era fiel seguidora de un monje enemigo de Rasputín. Si bien Rasputín estuvo muy grave por mucho tiempo, pudo ser operado y se recuperó parcialmente con algunas secuelas. Kionia fue exiliada después de este ataque. No podemos asegurar, pero se dice que 3 personas más habían intentado matar a Rasputín, lo cual, lejos de empeorar su imagen, inició el rumor de que él era inmortal. El príncipe Félix Yusupov, que era un aristocrático súper cercano a los emperadores, veía todo lo que Rasputín le decía a los emperadores y decidió que la única manera de pararlo era deshaciéndose de él. Como se decía que Rasputín era inmortal, Félix empezó a hablar con varios de los aristócratas que estaban en contra para que lo ayudaran con su plan. Reclutó a 4 hombres, un duque llamado Dmitri, un político llamado Vladimir con su asistente Stanislaus y un veterano de la guerra llamado Sergei. En una noche de invierno de 1916, según las mismas memorias del príncipe Félix,
Él le había invitado a Rasputín a su casa a comer con la excusa de que habían reconstruido varias partes de su palacio y había que inaugurar. La cena tenía que ser en el sótano nuevo mientras sus cómplices estaban esperando en una habitación en la planta baja. Cuando Rasputín habría llegado a la cena, dejó su tapado y sombrero en la entrada para después dirigirse al sótano donde el príncipe le estaba esperando con música, té y unas tortitas. Tanto el té como la comida tenían cianuro. Al comienzo él tomó el té pero no tocó las tortitas. Después de mucho insistir terminó aceptando, pero no le pasó nada. El veneno parecía no afectarle en lo más mínimo. En shock, Félix le ofreció un vino que también tenía cianuro, sabiendo que le gustaba tomar mucho. Rasputín llegó a tomar 3 copas al punto de emborracharse, pero de nuevo seguía bien. Ya era muy tarde, eran las 2:30 de la madrugada, entonces Félix tenía que apurarse para poder deshacerse de él antes de que saliera el sol. Félix se retiró a la parte de arriba, donde estaban sus cómplices esperando, agarró un revólver que tenía en su escritorio y al volver al sótano, Rasputín le dijo que sentía que le ardía algo en el estómago y que sentía la cabeza pesada. Cuando se levantó, Félix sacó su pistola y le disparó en el pecho. Rasputín cayó rendido al piso y Félix dio la señal a su equipo para que iniciaran el plan de coartada. Sergei, uno de los cómplices, se puso el tapado y sombrero que la víctima había dejado en la puerta y lo llevaron en auto hasta la casa de Rasputín. Cerca de la casa, Sergei se bajó del auto, caminó con el tapado y sombrero para que la gente lo viera y creyera que Rasputín llegó vivo esa noche. Cuando volvieron al palacio para deshacerse del cuerpo de Rasputín, él se había levantado y golpeó al príncipe Félix, o sea, él seguía vivo y parecía que la leyenda de que era inmortal era real. Forcejearon por un tiempo hasta que Rasputín logró escapar corriendo por las escaleras. Félix y sus cómplices lo persiguieron. Vladimir sacó su arma y disparó una vez, falló, disparó de nuevo, volvió a fallar. Recién el tercer disparo le acertó en la columna vertebral y Rasputín colapsó en la nieve. Una vez ahí, no queda claro quién, pero se cree que Félix le dio un cuarto disparo desde muy cerca en la frente. Para asegurar que muriera, le golpearon entre todos y luego envolvieron el cuerpo con telas para trasladarlo a un río donde lo tiraron y se congeló. Cuando encontraron su cuerpo, se dice que él tenía agua en los pulmones, demostrando que seguía vivo cuando lo tiraron al río. Ni los disparos, ni el veneno, ni los golpes lo habían matado, lo cual solo agrandó la leyenda que habíamos mencionado tantas veces en este video de que él era invencible, que era inmortal. La investigación no fue muy difícil porque el mismo Vladimir le contó a sus amigos soldados y a un policía todo lo que pasó al día siguiente. Lo que les conté es una recopilación de varios testigos presentes esa noche, pero hay que decir que muchos se contradicen entre sí. Hay algunos que dicen que se le había castrado, otros que dicen que se le había envenenado y otros que creen que simplemente se le había disparado. Al encontrar el cuerpo, se le hizo una autopsia, pero el reporte convenientemente se perdió. Se cree que fue intencional porque la reputación de un príncipe y muchos nobles estaba en juego. Lo único que tenemos para saber qué realmente pasó son las memorias de uno de los cirujanos que hizo la autopsia. Él dijo que Rasputín había sufrido trauma severo en todo el cuerpo. Algunas heridas habrían sido en vida y otras luego de la muerte. Tenía 3 heridas de bala, una de las cuales era en la frente. El cirujano dijo que no encontró señales de que hubiera sido ahogado ni que se le hubiera envenenado. Lo que se cree que pasó es que uno de los cómplices que estaba encargado de envenenar la comida se arrepintió y no le puso el cianuro. Puede ser que ese hubiera sido el motivo por el cual él no moría, pero los médicos dijeron que el cuerpo estaba en tan mal estado que era difícil definir qué exactamente pasó. Si bien la corona ya estaba siendo muy cuestionada por la Primera Guerra Mundial y otras tensiones políticas, el asesinato de Rasputín tiró más leña al fuego. Poco después de su asesinato, se creó una revolución civil. El emperador Nicolás se vio obligado a abdicar al trono después de 300 años de que su familia reinara. La familia real planeaba construirle una iglesia encima de la tumba de Rasputín, pero el cuerpo había sido exhumado y quemado por sus enemigos.
Todos los miembros de la familia fueron apresados, fueron trasladados a Siberia, donde fueron ejecutados uno a uno. Justo como Rasputín predijo, su muerte significó la muerte de toda la familia real. Y bueno, esta es la historia real de dos hombres rusos que marcaron la historia del país. Díganme en los comentarios si les gustan este tipo de casos. A mí, sinceramente, me encantan las historias que son antiguas. Y también si tienen idea de algunos otros videos que sean así, historias viejas, dejen en los comentarios que queremos leer con el equipo para ver si las podemos hacer. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.